Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Estamos en lunes 14 de marzo de 2022. Vamos a iniciar con el tema de fotosíntesis ya explicado, digamos, paso a paso. Pero primero, como es costumbre, verifiquemos que el video ustedes lo pueden ver y el audio igual. Están escuchando el audio. ¿Me verifican, por favor, para poder continuar? Sí, Lick. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, mire, vamos a empezar a hablar de la fotosíntesis como un proceso, como un fenómeno natural que ocurre en la Tierra y que es importante por un montón de razones en realidad. Estoy mostrándoles la portada del capítulo del libro de biología de Solomon que habla sobre la fotosíntesis. Fotosíntesis, captura de energía luminosa, en donde ustedes pueden ver en una imagen ahí un bosque, un área verde, un área boscosa, y observe lo que dice acá en este pequeño párrafo. Dice la fotosíntesis, estos árboles, aparecen aquí en la imagen, utilizan la energía de la luz solar para realizar los procesos que incorporan el dióxido de carbono a las moléculas orgánicas. Recordemos una cosa bien importante. Cuando estuvimos hablando de las moléculas orgánicas, los carbohidratos, los lípidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos, recordemos que todas esas moléculas contienen un esqueleto molecular, valga el juego de palabras, que está compuesto por carbono e hidrógeno. El carbono es un elemento natural que, digamos, es una característica del cuerpo de los seres vivos, porque todos los seres vivos estamos formados, digamos, por moléculas que contienen carbono. Y aparte de eso, este fenómeno llamado fotosíntesis hace posible que haya una atmósfera en este planeta y que por lo tanto podamos respirar aire, oxígeno del aire, y que además haya una capa de gases suspendidas a mucha altura en el planeta que rodea todo el planeta y que puede administrar la energía que viene del Sol. O sea, en realidad el fotosíntesis es un proceso sumamente importante, es vital para la vida en este planeta. Entonces ahorita lo vamos a ver cómo se dan esas reacciones químicas, esas reacciones, esos fenómenos tanto físicos como químicos para que los seres vivos tengamos suficiente carbono para poder construir nuestros cuerpos, respirar el oxígeno del aire y realizar todas nuestras actividades vitales, tener la energía suficiente para realizar nuestras actividades vitales al comer, ¿verdad? Porque tenemos alimento que también es producido por este fenómeno llamado fotosíntesis. Entonces me voy a centrar en los capítulos del libro de Audesirk y del libro de Solomon. Este es del libro de Solomon y en el libro de Audesirk está en el capítulo 7, ¿verdad? Captación de energía solar, fotosíntesis. En esos dos capítulos, sea que usted use uno o sea que usted use el otro libro, ahí están. Capítulo 7 o el 25, si estamos hablando del libro de Solomon. Bueno, primero que nada, vamos a decir lo siguiente. Vamos a ver, me voy a mover en este capítulo de Solomon porque necesito mostrarles esto. En primer lugar, centremos nuestra atención en esto, en el Sol y en esta imagen que usted ve ahí, en esa representación. Vea lo que está saliendo del Sol, o mejor dicho, lo que el Sol está emanando. Lo que el Sol emana es energía, ¿verdad? Por eso es nuestra principal fuente de energía, el Sol. Entonces, todas estas líneas en color azul, amarillo, rojo, naranja, que usted está viendo ahí, es la emanación de energía que viene del Sol y que llega hasta la Tierra. Ahora, ¿por qué ve usted esas radiaciones de diferentes colores?
y con longitudes de onda diferentes. Bueno, hay que decirlo, y esto es algo bien importante, es que cuando el Sol emite energía y esa energía viaja por el espacio y llega hasta la Tierra, esa energía viaja en ondas. Así es como viaja en el espacio la energía que viene del Sol, en forma de ondas. Y esas ondas, nosotros los seres humanos, al estudiar la energía, hemos, digamos, entendido que del Sol vienen energías que por un lado pueden verse como ondas largas o que por otro lado pueden verse como ondas cortas. A eso se refieren los términos energía de onda larga y energía de onda corta. Pero entonces lo primero que tenemos que entender en este momento es, del Sol emanan todos los tipos de energía que conocemos en la Tierra, ¿verdad? El Sol emana todas las radiaciones conocidas y esas radiaciones viajan por el espacio en forma de ondas. Y esas ondas o son ondas largas o son ondas cortas. Fíjense en esta onda roja, por ejemplo, en esta onda de color rojo. Vea que esta radiación, mire, siga la flecha, vea que la longitud de onda es una longitud de onda larga. O sea, observe cómo estoy moviendo la flecha, estoy marcando la línea roja. Esa es una onda larga. Ahora, fíjese en el azul. Mire el azul, cómo viajan las ondas más cerca una de otra. Eso se llama onda corta. Ahora, como puede ver ahí en la imagen, dice acá, la luz solar es una mezcla de ondas con diferente longitud. ¿Eso cómo se entiende? Bueno, se entiende con esta diapositiva que usted está viendo aquí. Entonces, voy a hacer un poco más grande la diapositiva para que usted la mire mejor. Ahí está. Entonces, la luz viaja en ondas. Cuando se dice onda larga y onda corta, a lo que se está refiriendo es que si esto es un tipo de energía que emana del Sol y que viaja en ondas, si usted se fija, esta representación de esa energía, se puede ver que la energía viaja en forma ondulada y que en algún momento hay una cresta por aquí, que es la parte más alta de esta radiación, de esta representación, y luego vea que la energía baja y cae en lo que conocemos como un valle, para luego volver a subir a una cresta, volver a caer a un valle, a otra cresta, a un valle, etcétera. Y así es como se transmite la energía en el espacio hasta llegar a la Tierra. Entonces, cuando se habla de longitud de onda larga y corta, lo que se está hablando es de qué distancia estamos hablando entre la parte más alta de una cresta y la parte más alta de la cresta siguiente. Eso se mide, los humanos hemos creado artefactos, máquinas, que pueden leer esas distancias. Entonces, cuando la distancia es larga, pues obviamente esta onda es larga. Y cuando la distancia es mucho más cortita, es una longitud de onda corta. ¿Qué importa si es una onda larga o es una onda corta? Sí, es bastante importante, de hecho. Y la razón de la importancia es la siguiente. Las ondas largas son menos energéticas, son menos potentes, contienen una intensidad de energía menor a las ondas cortas. Quiere decir que aquellas radiaciones que son de onda corta son muy energéticas, muy poderosas. Y ejemplo de eso lo tenemos en el siguiente diagrama que vamos a ver. Vamos a utilizar este diagrama. Cuando usted estudia lo que es la radiación que viene del Sol, entonces usted lo estudia como espectro electromagnético. El espectro electromagnético es una forma de representar, pues una forma de estudiar para los humanos, para la ciencia física, es la forma como se estudia esa energía que viene del Sol.
Entonces, hemos creado los seres humanos una escala que denominamos espectro electromagnético. Y como toda escala puede ser medida, puede ser cuantificada, entonces esta escala llamada espectro electromagnético utiliza una unidad de medida que es el nanómetro, que es una unidad de distancia, de longitud, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que hay ondas largas y ondas cortas. Solo para que vea en esta representación, aquí arriba se representan, mire, entre más cerca esté una cresta de otra, es onda corta, pero a medida se va alejando la distancia entre una cresta y otra, se va convirtiendo en ondas largas. Entonces, en este diagrama, a su derecha, a la derecha de la pantalla, estamos viendo ondas largas y a la izquierda estamos viendo ondas cortas. Entonces, ¿quiénes son ondas cortas? Esas radiaciones poderosísimas que vienen del Sol, que son muy, muy fuertes, muy poderosas. Los rayos gamma y los rayos X, por ejemplo. ¿Ya? Serían en este diagrama los que tienen la longitud de onda más corta y por lo tanto serían los rayos más fuertes, más poderosos, que tienen más energía. Resulta que los rayos gamma y los rayos X son filtrados por la atmósfera. No llegan hasta la superficie de la Tierra, donde vivimos los animales, las plantas y todos los seres vivos, o a la superficie del agua, ¿verdad? En la Tierra. No llegan los rayos gamma ni los rayos X. ¿Por qué? Porque la atmósfera los absorbe y luego los devuelve hacia el espacio. Si los rayos gamma y los rayos X nos llegaran hasta nosotros, hasta los seres vivos en la superficie de la Tierra o el agua, destruirían nuestras células. Son tan potentes esos rayos, recuerde los rayos X, cuando usted se va a hacer una placa en un hospital y le hacen una placa con rayos X, esos rayos le atraviesan el músculo, el cuerpo y por eso es que se puede visualizar el hueso, porque es muy poderosa, esa radiación atraviesa el cuerpo, no digamos los rayos gamma son mucho más potentes todavía, pueden atravesar no solamente el cuerpo, pueden atravesar metales y pueden atravesar incluso el concreto, son súper poderosos. Entonces, si esos rayos llegaran a nosotros, lo que pasaría es que nuestro ADN se destruiría, ¿verdad? Se destruirían los enlaces químicos que unen esos nucleótidos en las moléculas de ADN y lo que pasaría es que los seres vivos morirían, o sea, no existiría vida en la Tierra. Entonces la atmósfera los regula, los absorbe y los devuelve al espacio. El ultravioleta, si ustedes se fijan, no es una radiación tan potente, pero tampoco es todavía una onda larga. Es, digamos, una onda intermedia entre larga y corta. Los ultravioleta hay tres tipos. Uno de esos tres tipos llega, digamos, completamente hasta la superficie del suelo, del agua, y es esa luz ultravioleta que si nos excedemos en la dosis que recibimos diaria, puede causarnos hasta un cáncer de piel. Entonces, muchas veces, aunque la energía no sea tan potente como para atravesar completamente el cuerpo, sí puede llegar hasta ciertas capas de células en el cuerpo, como la piel. La luz ultravioleta puede atravesar las capas de la piel y causar daños también en las células y en el ADN. Por eso es que existe esos problemas tan grandes relacionados con alteraciones en la piel, con el funcionamiento de la piel, producto de una exagerada exposición al sol. Luego viene la luz visible. Vea que la luz visible, y aquí se puede ver que esa luz visible se puede descomponer en colores. De hecho, cuando usted ve el arco iris, precisamente eso es lo que ve. Ve la luz visible descompuesta en los colores que podemos ver de esa luz. La luz visible es esa radiación que viene del sol que hace posible que nosotros precisamente podamos ver las cosas, porque es la luz que se refleja en los objetos o en lo que hay a nuestro alrededor y luego llega a nuestros ojos. Y por eso nosotros podemos ver, nuestro ojo está diseñado, el ojo del ser humano está diseñado para absorber esa luz y poder observar y descomponer esa luz en colores. Por eso nosotros miramos en colores. Nuestros ojos están diseñados para captar esas radiaciones
de la luz visible. Y esa luz visible también es la que las plantas utilizan en la fotosíntesis. O sea, para llevar a cabo el proceso fotosintético, es la energía de la luz visible la que las plantas o los organismos fotoautótrofos del planeta utilizan. Y observe que después vienen los infrarrojos, que son las radiaciones que calientan el aire, el suelo y el agua. Cuando usted sale al agua, el agua está caliente. Cuando usted sale a caminar y hay sol, usted siente calor precisamente por la radiación infrarroja, que es la que calienta, repito, el agua, el aire y el suelo de la Tierra. Y luego vienen las ondas de radio, radar, microondas, que ya son ondas más largas, ¿no? Ahora, hay una cosa importante y es que aunque las ondas largas no atraviesan completamente el cuerpo, si nos exponemos a una dosis continua y muy alta de esas radiaciones, de algunas de ellas, eso puede traer algunas consecuencias físicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las microondas, que son las ondas o la energía que emiten los celulares, el Wi-Fi de los celulares o de las computadoras y otros aparatos electrónicos. Si estamos expuestos a una sobredosis de microondas, eso puede causar, y ya está demostrado, causa algunas alteraciones físicas, algunas bastante serias, como por ejemplo la esterilidad, tanto en hombres como en mujeres. Entonces la energía está ahí, la energía fluye, siempre. Hay un flujo continuo, permanente de energía, porque el sol es la fuente, y el sol no se detiene, no deja de producir energía. Bien, entonces centrémonos en la luz visible. Si usted se fija aquí, hay un rango en el que podemos medir esas longitudes de onda de la luz visible y vea que el rango está más o menos entre los 380 nanómetros y los 700 nanómetros. Y que por el 380, 400 y algo, nosotros vemos colores en azul. Pasados los 500 nanómetros vemos colores cercanos al verde y el amarillo está entre los 500 y los 600, el anaranjado también, y el rojo está por los 700 nanómetros. Eso es algo que tenemos que tener en mente porque después vamos a entender por qué nosotros vemos la vegetación del planeta, las plantas, los árboles, porque vemos que a veces tienen las hojas de color rojo, o que a veces las hojas están comúnmente de color verde, pero pueden cambiar a un color naranja a veces, o amarillo en algunas especies de plantas superiores. Si usted estudia el espectro electromagnético con un poco más de tiempo, hay muchísimas fuentes en Internet que usted va a poder estudiar ese diagrama, ¿no? Ahorita solo le mostré uno. En Internet hay muchísimos más. Entonces, no vamos a centrarnos en eso en este momento. Pero bueno, una vez que ya entendimos esto, cómo viaja la energía en el espacio desde el Sol en forma de ondas, también es necesario que entendamos algo. Cuando la energía llega a la Tierra y atraviesa esa energía que viene del Sol, atraviesa la atmósfera, ya podemos ver que la energía viaja de otra forma. Puede viajar en ondas, pero cuando nosotros partimos una onda, si nosotros quisiéramos, digamos, partir esta onda en segmentos, en unidades, digámoslo así, entonces nosotros podríamos hacerlo. Y en física se llama a esas pequeñas porciones de energía, se les llama fotones, unidades de la luz, ¿verdad? Los fotones son, digamos, el equivalente a la energía de 2 electrones. Eso es más o menos lo que equivale, hablando de energía o en términos energéticos, un fotón. Un fotón equivale a más o menos la energía de 2 electrones. Bueno, con eso en mente, entonces ahora sí nos vamos aquí a los capítulos. Recuerden que, me voy a ir al libro de Audesirc ahora. Recuerden que estábamos hablando en la clase anterior, que decíamos que
en las plantas superiores, es decir, las plantas que tienen hojas, y esas hojas son los órganos fotosintéticos, veíamos cómo realmente quien recibe la luz y utiliza esa luz, esa energía de la luz en una planta, dentro de la misma hoja, son unos organelos que se llaman cloroplastos, que forman parte de estas células de parénquima en la hoja, y que en esos cloroplastos veíamos que hay unas estructuras llamadas tilacoides, que forman, digamos, unos grupos, y que en la membrana de esos tilacoides, en donde están los pigmentos fotosensibles que capturan precisamente esa energía de la luz para poder impulsar pues el metabolismo de esa planta. Recuerda que aquí estamos hablando de metabolismo celular, ¿verdad? Las células de las plantas contienen cloroplastos y esos cloroplastos contienen clorofila, eh, carotenoides y otros pigmentos más, que son al fin y al cabo las sustancias químicas que absorben la energía de la luz y inician una serie de reacciones que llevan a cabo la producción de azúcar o de carbohidratos por parte de estos organismos productores, por parte de las plantas, que son los que nos dan de comer a los animales, ¿verdad? Son las que producen el alimento para los animales. Y ahora lo que vamos a ver es cómo esa energía de la luz visible, cómo es que llega hasta, hasta la membrana de los tilacoides, donde están los pigmentos, y cómo esa energía es capturada para luego impulsar el proceso fotosintético que va a terminar con la producción de azúcar, de azúcares, de carbohidratos. Entonces vamos a ubicarnos ahora aquí en los cloroplastos. Vamos a utilizar el diagrama que estábamos utilizando anteriormente, que era este, ¿no? Entonces, de lo que hoy vamos a hablar es de las reacciones dependientes de la luz. O sea, estas reacciones que ocurren precisamente en las membranas de los tilacoides. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. En la tarde yo voy a explicar las otras reacciones, las reacciones químicas que ocurren en el estroma del cloroplasto, que es esa matriz fluida, ¿verdad? En donde están embebidos los tilacoides, en ese cloroplasto, y después entonces ustedes complementan ahí con la reunión de la tarde todo el proceso. Entonces vamos a ver, empecemos entonces a estudiar las reacciones luminosas o las reacciones dependientes de la luz y cómo se llevan a cabo en las membranas de los tilacoides. Bueno, entonces observe, lo primero que tenemos que entender, que para que las reacciones lumínicas se puedan dar en las hojas de las plantas verdes, necesitan que haya agua disponible. Recordemos de dónde viene el agua. El agua viene del suelo, donde está sembrada la planta. El agua mezclada, obviamente, con un montón de nutrientes, entra a través de las raíces de la planta por ósmosis y luego es llevada esa agua desde las raíces hasta el tallo y luego hasta las hojas a través de una serie de conductos llamados xilema, ¿verdad? Muchas células que forman esos conductos de xilema llevan el agua hasta las hojas. Entonces, si hay agua disponible y hay energía de la luz del sol, que es capturada por los pigmentos que están aquí en la membrana de los tilacoides, entonces se dan esas reacciones luminosas. Decíamos que un subproducto de esas reacciones luminosas es la producción de oxígeno molecular, O2, que es liberado de la planta hacia el aire, y así es como se obtiene el oxígeno molecular del aire, porque las plantas, después de las reacciones luminosas, liberan ese oxígeno molecular hasta el ambiente. Y también decíamos antes, en la reunión anterior, que los productos principales de las reacciones luminosas son la producción de moléculas de ATP y moléculas de NADPH, que estos son portadores de energía, ¿verdad? Estos contienen la energía capturada de la luz. Muy bien, ahora, veamos entonces ahora cómo ocurren esas reacciones luminosas paso a paso. Para poder entender cómo ocurren esas reacciones luminosas,
tenemos que primero hablar de lo que es un fotosistema. Entonces, aquí está en el libro, un poco más abajo, en esta figura 7.6. Esta figura nos habla de la transferencia de energía y reacciones luminosas de la fotosíntesis en los fotosistemas. Entonces, ¿qué es un fotosistema? En primer lugar, lo voy a ubicar dónde están los fotosistemas. Bueno, voy a utilizar este diagrama que está acá. Si esto es el cloroplasto y estos son los tilacoides aumentados de tamaño aquí, recuerden que decíamos que los pigmentos que reciben y atrapan la luz del sol están en las membranas de los tilacoides. Si hacemos una ampliación de la membrana de los tilacoides, lo que vamos a ver es esto. Entonces, aquí tenemos la doble membrana de los tilacoides y aquí encontramos lo que es un fotosistema. Entonces, vea dónde están ubicados los fotosistemas. Están ubicados en la membrana de los tilacoides. Ahora, ¿qué es un fotosistema? Escuche bien, es sencillo. Un fotosistema está formado por una serie de un conjunto de pigmentos que absorben la luz y por una serie de proteínas. De eso está formado un fotosistema. Pigmentos que absorben la luz. Dentro de esos pigmentos están clorofilas, están carotenoides y otros pigmentos más. A las clorofilas de tipo A, clorofila A, se les llama centro de reacción en ese fotosistema, y a los demás pigmentos que no son clorofila A, que pueden ser clorofila B, clorofila C, carotenoides y otros pigmentos más, se les denomina complejos antena. Y luego están, formando parte también del fotosistema, una serie de proteínas que absorben energía. Esas proteínas que absorben energía en ese fotosistema reciben el nombre de cadena de transporte de electrones. O sea, el conjunto de proteínas que forman ese fotosistema son denominados cadena de transporte de electrones. Entonces, resumámoslo nuevamente. Un fotosistema está compuesto de pigmentos sensibles a la luz. Dentro de esos pigmentos están clorofila A, que funciona como un centro de reacción. Ahorita vamos a ver por qué. Y otros pigmentos que se denominan complejos antena. Esos otros pigmentos que no son clorofila A y que son llamados complejos antena pueden ser clorofila B, clorofila C, carotenoides y otros pigmentos. Y también, como parte del fotosistema, tenemos una cadena de proteínas que en conjunto se denominan cadena de transporte de electrones. Entonces, en este diagrama, lo que ustedes pueden ver aquí, en estos puntos de color verde oscuro, claro, anaranjado, y este cuadradito morado, estos serían los pigmentos. Y lo que usted ve aquí en azul, al lado, serían las proteínas que forman la cadena de transporte de electrones. Entonces, si ustedes se fijan, hay dos fotosistemas o dos tipos de fotosistemas en la membrana de los tilacoides. Está un fotosistema 2, que si usted se fija, está ubicado primero. Y luego hay un fotosistema 1, que está ubicado después. El fotosistema 1 igual está formado por un centro de reacción, que es una clorofila A, está formado por otros pigmentos, que son complejos antena, y también está formado por una cadena de transporte de electrones, que son una serie de proteínas. Lo mismo, ¿no? Fotosistema 2 y fotosistema 1, ambos están formados de pigmentos y de proteínas. Entonces vea que ahorita vamos a explicar cómo es que se producen esas reacciones físico-químicas que dan lugar a la producción de ATP
y NADPH. Es más sencillo de lo que parece. Tal vez el diagrama está algo complejo, pero en realidad es simple. No es tan complejo de entender de forma general. Ya si queremos entenderlo de manera muchísimo más detallada y empezar a hablar de las enzimas que facilitan esas reacciones químicas, entonces ya ahí se nos complica. Pero en este momento no vamos a hablar, para esta explicación general, no vamos a hablar de las enzimas, sino que simplemente vamos a hablar de lo que ocurre en esas reacciones dependientes de luz en la membrana de los tilacoides. Bien, entonces lo que ocurre es lo siguiente. Vámonos un poquito más arriba. Vámonos acá. Sígame la explicación, que es bastante sencilla. E incluso aquí en el libro está incluso numerada. Vamos a leer lo que dicen los números y luego vamos a dar la explicación general para que ustedes lo puedan entender bien. Entonces, observe bien. Estamos hablando de que estamos en los fotosistemas dentro de los tilacoides. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Mira el número 1, ¿qué es lo que dice? Energía luminosa. Es decir, la energía de la luz visible llega hasta esos pigmentos en la membrana de los tilacoides. Número 2, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Quién recibe esa energía de la luz? La reciben aquellos pigmentos o la absorben aquellos pigmentos denominados complejos antena. ¿Verdad? Todos los pigmentos que no son clorofila A. Y cuando se reciben esos electrones, porque la energía realmente pues, es equivalente a hablar de electrones que se reciben, estos átomos que forman estos pigmentos reciben esos electrones y esos electrones van brincando de un complejo antena a otro, de un pigmento a otro. Miren, sigan la flecha roja. Van brincando de un complejo antena a otro, de un pigmento a otro, hasta que llegan a las clorofilas A. Las clorofilas A siempre están en paquetes de dos átomos. O de dos moléculas, mejor dicho, de dos moléculas de clorofila A. Estas dos en verde oscuro que usted está viendo aquí. Cuando los electrones llegan a las clorofilas A, por la forma molecular que tienen esas clorofilas A, hacen que esos electrones ahora pasen a una cadena de transporte de electrones que son unas proteínas. Entonces, es una de esas dos clorofilas A la que envía esos electrones excitados hasta la primera proteína de la cadena, que comúnmente se denomina aceptor primario de electrones, que es este cuadradito que se mira en color morado. ¿Qué es este? Esto es una clorofila modificada que sirve como aceptor primario, o sea, que recibe primero, antes de pasar esos electrones a la cadena de transporte de electrones, es quien recibe primero esos electrones. Por eso se le llama aceptor primario. Luego de ese aceptor primario, la energía, miren el número 3, la energía contenida en esos electrones energizados va a pasar a través de una serie de proteínas, siguiendo la flecha, hasta el siguiente fotosistema. Pero antes de continuar con eso, debo de explicar esto que es sumamente importante. Me voy a ir otra vez al capítulo 25 del libro de Solomon. Voy a bajar y voy a explicarles esto. Estos son átomos, miren, estos son átomos que forman parte de esos pigmentos que hay en la membrana de los tilacoides. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se comporta la energía una vez que llega a los átomos de esos pigmentos? Lo que ocurre es lo siguiente: un fotón de energía, o esos electrones, cuando esa energía llega a los átomos, recuerde que los átomos están formados de electrones también. Las órbitas que rodean el núcleo de un átomo están formados por electrones. Recuerde la regla de que cuando un electrón absorbe energía que viene de fuera, ese electrón se dice que se excita. Excitarse quiere decir
cargarse con energía. El electrón se carga con una gran cantidad de energía. Cuando un electrón es excitado por energía externa, en este caso de la luz, lo que va a pasar con ese electrón es que esa energía que absorbe le da la facilidad de poder brincar o cambiar de órbita a una órbita superior. O sea, una órbita que esté un poco más alejada del núcleo. Y ese electrón entonces ahora es un electrón inestable. Está cargado de energía y como ya está en un nivel, digamos, en un último nivel de energía del átomo, tiende a querer brincar nuevamente, pero no hacia el mismo átomo, sino hacia otro átomo. Y eso es lo que ocurre. Este electrón excitado, cargado de energía, ahora brinca hacia otro átomo o hacia cualquier otra molécula que lo acepte, que lo reciba, ¿verdad? Si una molécula diferente recibe ese electrón, entonces estamos hablando de una molécula aceptora de electrones, porque está aceptando esos electrones que está perdiendo ese átomo. Los está perdiendo porque se están liberando de ese átomo y están pasando a otra molécula. Entonces, es lo que está ocurriendo ahorita. Aquí, la energía de la luz a estos complejos antena, lo que ocurre es que obviamente esos complejos antena, esas moléculas de pigmento, reciben esa energía de la luz y los electrones que contienen se excitan, se cargan de energía y brincan hacia otro átomo, hacia otro pigmento. Y siguen brincando hasta que llegan al centro de reacción, que son las clorofilas A. Cuando llegan al centro de reacción, entonces, todavía van a brincar más, pero este centro de reacción, esta clorofila A, canaliza, asegura que estos electrones ahora, altamente energizados, cargados de energía, pasen hasta un aceptor primario de electrones. Ya no hacia otro pigmento, sino hacia una molécula diferente que vaya a denominarse aceptor primario de electrones. Entonces, aquí han brincado electrones altamente cargados de energía. Cuando llegan a este aceptor primario de electrones, este aceptor primario hace que los electrones pasen o de aquí brincan esos electrones hacia una serie de proteínas que forman la cadena de transporte de proteínas. Es como algo así, miren. Ese brinco de electrones es como esto. Y esa cadena de transporte de electrones es como esto. Piense en una cadena de niños o en muchos niños que están pasándose de uno a otro un vaso o un recipiente lleno con agua. Se los están pasando uno a otro. Uno se lo pasa al otro y así, hasta llegar hasta el último. ¿Qué ocurre cuando un niño le pasa al de atrás o al de adelante, no importa? ¿Qué pasa cuando ese niño le pasa un vaso lleno con agua? Comúnmente, en lo que está pasando el vaso con agua, siempre hay unas gotas de agua que se derraman, ¿cierto? Eso siempre ocurre. O si pensamos en una cadena de personas que se pasan un balde con agua para apagar un incendio, por ejemplo, en lo que uno le está pasando la cubeta con agua al otro, siempre hay un derrame de agua. Lo mismo ocurre en esta situación. Cuando los electrones están pasando a través de esta cadena de proteínas, se están descargando, o sea, van cada vez menos cargados de energía, porque al ir pasando de uno a otro, parte de esa energía como que se derrama. Ahora, esa energía derramada en el fotosistema no se pierde. Esa energía derramada hace posible que ocurra una reacción, por ejemplo, que se llama fotólisis del agua. Recuerde que el agua está presente aquí, ¿verdad? Se necesita agua como materia prima para que esas reacciones luminosas se puedan dar. Pues resulta que esa energía que se está desprendiendo de ahí hace posible
que el agua se descomponga o se fotolice. Quiere decir que se rompa la molécula de agua. Cuando se rompe la molécula de agua, porque esa energía rompió el enlace que unía esta molécula, ¿qué es lo que se libera? Se liberan átomos de oxígeno y se liberan átomos de hidrógeno, que se puede ver aquí. Estos átomos de oxígeno, recuerde que en una molécula de agua hay un átomo de oxígeno y hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, estos oxígenos que se están liberando aquí, en el tilacoide, se van a necesitar 2 moléculas de agua que se rompan por fotólisis, 2 moléculas de agua, para que se pueda formar una molécula de O2, de oxígeno molecular. Cuando esa molécula de O2 se forma, sale del tilacoide, del cloroplasto y de la planta a través del estoma y se reincorpora al aire. Y así es como el oxígeno molecular llega hasta el aire. Ese oxígeno molecular que nosotros los animales o todos los organismos vivos que necesitamos oxígeno para vivir, de ahí lo tomamos y de ahí viene. Ese es el origen del oxígeno molecular del aire. La fotólisis del agua en los fotosistemas dentro de las plantas. Pero también es interesante que esa energía, parte de esa energía que se derrama, impulsa la formación de moléculas de ATP. Ya les voy a mostrar cómo. Sigamos con la explicación. Estos electrones entonces llegan hasta el fotosistema 1, pero ya llegan descargados. Sin embargo, miren que también al fotosistema 1 le llega energía de la luz. Pasa exactamente lo mismo. Esos electrones de la luz excitan los electrones que hay en los átomos de complejos antena. Estos electrones brincan hasta llegar a un centro de reacción y una de esas clorofilas A envía esos electrones altamente cargados de energía otra vez a un aceptor primario. Este aceptor primario envía esos electrones a través de una cadena de transporte de electrones. La energía se derrama, pero no completamente, sino que esa energía es utilizada para reducir el NADP con hidrógeno molecular, con protones de hidrógeno, perdón, para formar moléculas de NADPH. Entonces, esto es lo que ocurre en los fotosistemas y así es como la energía de la luz brinca de una molécula a otra. Aquí lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Vamos a volver a empezar, pero ahora vamos a explicarlo de corrido y con algunos nuevos detalles, nuevos elementos. Entonces viene la energía luminosa, viene la energía del sol, la luz visible, excita los electrones de los complejos antena del fotosistema 2. Esos electrones energizados brincan de un complejo antena a otro hasta que esos electrones llegan al centro de reacción. En el centro de reacción, una de las 2 clorofilas, clorofila A, envía esos electrones hacia un aceptor primario de electrones. Este aceptor primario está recibiendo esos electrones altamente cargados de energía y los envía por una serie de proteínas que forman una cadena de transporte de electrones. Esos electrones pasan de una proteína a otra en la cadena y al pasar se van descargando, desprendiendo energía. Esa energía que se desprende sirve para romper las moléculas de agua que hay en el interior del tilacoide. Vea dónde están las moléculas de agua. Están en el espacio tilacoidal, o sea, en la parte más interna del tilacoide. Cuando esa energía rompe el enlace químico de la molécula de agua, se van a liberar 2 protones de hidrógeno por cada molécula y un átomo de oxígeno. Cuando se rompen 2 moléculas de agua, se produce una molécula de oxígeno molecular que luego sale del tilacoide hacia, el exterior por los estomas de la planta y es el oxígeno molecular que nosotros respiramos.
Pero también están los protones de hidrógeno. ¿Qué pasa con esos protones de hidrógeno? Los protones de hidrógeno se van acumulando en el interior de el tilacoide y en el exterior del tilacoide hay menos hidrógenos. Entonces ahí lo que se está produciendo es un gradiente de protones. O sea, una diferencia en la concentración de hidrógeno dentro del tilacoide como afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un gradiente de protones? Cuando hay gradientes de protones, se aprovecha esa energía del gradiente para producir moléculas de ATP. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como se están acumulando protones dentro, en el espacio del tilacoide, va a haber una bomba, una proteína que está también en la membrana del tilacoide que se llama ATP sintasa. Esta es una proteína que sirve como una bomba de succión. Succiona protones de hidrógeno, que aquí hay muchos y aquí hay fuera hay pocos. Empieza a succionar y con la succión genera la suficiente energía para agregarle a moléculas de ADP, agregarles fosfatos inorgánicos para producir moléculas de ATP. Ese proceso de formar ATP mediante un gradiente de protones se conoce como quimiósmosis. La quimiósmosis es el proceso mediante el cual una bomba de protones llamada ATP sintasa utiliza la energía del gradiente para agregarle fósforo inorgánico a una molécula de ADP y formar entonces moléculas de ATP. Y es así como se forman moléculas de ATP como producto principal, como uno de los productos principales de las reacciones luminosas. Pero ahí no acaba todo. En lo que eso está ocurriendo, recuerde los electrones que venían de la cadena hasta el fotosistema 1, que ya llegaron, digamos, descargados. Recuerde que al fotosistema 1 también le llega energía del sol, los electrones de los pigmentos o de los complejos de antenas son excitados, pasan de un pigmento a otro, llegan hasta el centro de reacción. Una de esas clorofilas del centro de reacción envía los electrones altamente cargados de energía a un aceptor primario y ese aceptor primario envía esos electrones a través de unas proteínas que forman una cadena de transporte de electrones. Esos electrones van cargados de energía y esa energía que contienen va a impulsar, en este caso, al final del fotosistema 1, va a impulsar que moléculas de NADP se unan con algunos de los protones de hidrógeno que están siendo bombeados hasta aquí afuera, para entonces formar moléculas de NADPH. Y así es como se forman moléculas de NADPH. Recuerde que NADPH y ATP son moléculas que cargan electrones o que guardan electrones o transportan electrones energéticos cargados de energía, los transportan hacia otra parte para realizar otros procesos químicos. Y entonces ahora, aquí hemos concluido con el proceso de formación de moléculas de ATP y NADP y de oxígeno molecular, productos de las reacciones lumínicas o de las reacciones dependientes de la luz. Volviendo otra vez al diagrama general del cloroplasto, en presencia de agua y de luz se dan las reacciones luminosas que tienen como subproducto el oxígeno molecular y como productos principales moléculas de ATP y moléculas de NADPH. Fíjese que todavía aquí no se ha producido ninguna molécula de azúcar. Lo que se han producido son, por un lado, oxígeno molecular como subproducto que va hacia el exterior de la planta, y por otro lado, dos transportadores de energía llamados ATP y NADPH que van a ir a entregar esa energía, esos electrones, a otra parte de los procesos químicos dentro del cloroplasto para entonces dar lugar a la formación de azúcar. Entonces vea que la otra parte de los procesos serían las reacciones independientes de la luz
porque son reacciones que se pueden dar de día, pero también se pueden dar de noche. No necesitan luz necesariamente para que se puedan dar. Y observe que en esas reacciones independientes de la luz, si es el producto principal que se forma, si es glucosa, si es azúcar. Esa sería la segunda parte. Esa la voy a explicar por la tarde y ustedes la podrán ver, la explicación, el resumen, en el video que les voy a grabar a la sección de la tarde. Entonces, acabamos de ver ahorita las reacciones dependientes de la luz o reacciones luminosas. En internet hay muchísimos videos muy buenos, bastante claros, sencillos. En YouTube, si usted pone reacciones luminosas o reacciones dependientes de la luz en la fotosíntesis, le van a aparecer una serie de videos que le van a explicar de una manera bastante simple como para reforzar lo que acabamos de mostrar ahorita. Y usted los puede buscar sin ningún problema. Les recuerdo también, esto es algo importante, les recuerdo que, bueno, tenemos actividad acumulativa el jueves a la hora de clase, pero también voy a acceder aquí al aula. Quiero mostrarles algo antes de terminar. Yo tengo las notas que usted tienen acumuladas hasta el segundo parcial. Yo se las voy a subir en un archivo por la tarde. Y se las voy a colocar, vamos a ver si esto ingresa. Vamos a ver si entramos, sí. Se las voy a colocar en esta sección. Vamos aquí al aula. Entonces, ese cuadro con esas notas hasta el segundo parcial, se las voy a colocar aquí, en la sección de presentación y foros, al final. Vamos a ir al final. Tiene que pasar todo esto usted. Y al final, bueno, aquí se me movió. Al final, después de este que dice enlaces al tutorial para matrícula de aula de laboratorio de biología, después de esto va a estar un archivo, probablemente en PDF, que usted va a poder bajar y ahí va a poder ver las notas acumuladas que tiene hasta el segundo parcial. Tercer parcial no, hasta el segundo. Y ahí usted puede ir viendo el control de las notas, ¿verdad? Ahí. Entonces les recuerdo, por la tarde les voy a subir ese archivo aquí, a la última parte de la sección presentación y foros del aula virtual. Entonces ahí van a estar las notas que tiene acumuladas hasta el segundo parcial. En esta sección que dice calificaciones del aula, yo les dije desde el primer día, no se metan ahí, porque eso yo no lo tengo configurado. Así que yo no uso esa sección. Yo les subo a ustedes un archivo. Ahí se los voy a subir por la tarde para que vean cuáles son sus notas de acumulativos y de examen hasta el segundo parcial, para que vayamos teniendo un control de eso. Bueno, de momento eso es todo lo que teníamos que ver. Les recuerdo que obviamente cuando uno va leyendo, le surgen dudas. Les recuerdo que las dudas las traten de disipar primero buscando la información ustedes y luego preguntando cuando hay algo que definitivamente no encuentran la respuesta. Si me lo preguntan, ya sea en una videoconferencia como esta o ya sea a través de chat, me hacen la pregunta y yo las contesto para que podamos retroalimentar. Y también les digo que las videoconferencias no sustituyen la lectura porque hasta que usted lee es cuando realmente empieza a grabar qué es lo que está ocurriendo en esos procesos, ¿verdad? Empieza a comprender qué es lo que está pasando en esos procesos. Estas videoconferencias solo son resúmenes, nada más, ¿verdad? Para integrar todo lo que usted va leyendo en una explicación. Bien, si hay alguna pregunta, puede hacerla y pues la trataremos de contestar en el tiempo que nos queda. Y por lo tanto, pues dejaría el micrófono abierto para que alguien, si tiene una pregunta, la pueda hacer. Si no hubiera preguntas, bueno, recuerden, el jueves, actividad acumulativa, esta vez de fotosíntesis, a la hora de clase, y hay que estar pendientes de los avisos y la lectura, ¿verdad? Es necesario que usted vaya avanzando en los capítulos, así como yo se los voy mencionando.
Bueno, si no hay preguntas, entonces terminamos ahí. Son las 12 en punto. Espero que tengan un buen día, buena tarde, buen provecho. Y entonces, pendientes en la tarde que yo les voy a subir ese archivo. Ok, listo, gracias, Lick.